Al final de esta 30ª semana del tiempo ordinario, nos ubicamos en el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas. Si nos detenemos en el primer versículo que hemos escuchado, la invitación que se ha provocado en el día sábado, muchas veces Jesús fue convidado por los mismos fariseos para participar en comidas. No es la primera vez que Jesús es invitado a participar en una comida. Pero muchas veces la invitación de los fariseos tenía doble sentido. Era ver cómo Jesús caía. Y quizá había una que otra vez que tenían una cierta curiosidad por la persona de Jesús. Podríamos decir, había en la invitación de los fariseos, cuando en día sábado convocaban a Jesús para una comida, tal vez era un poco de curiosidad y también otro poco de malicia. Ellos quieren observar a Jesús de cerca, sea por curiosidad, sea también por malicia, pero quieren observar a Jesús de cerca. Para poder verlo a Él, para poder observarlo, para saber si rompe algunas prescripciones de la ley, por ejemplo. Pero ahí es donde es tan importante en la vida de un cristiano, de una persona, es tan importante la libertad humana. Cuando uno es una persona libre, no hay nadie que le tire trampa, no hay nadie que lo enrede a uno. Pero cuando uno es esclavo de nuestros propios pecados, cuando uno es esclavo de nuestras cosas, como la gente dice, tú tienes cola que te pisen, ¿no? Cuando la gente dice, tú tienes cola que te pise, quiere decir que llevamos una ristra de pecados que todo mundo lo sabe, son los pecados públicos. Entonces, uno ¿cómo puede hablar cuando tiene una lista de pecados allá atrás, no? Es imposible, no es lo que la gente dice, tú tienes cola que te pisen. Pero cuando uno tiene libertad, cuando uno la vida la ha dado y la ha entregado al Señor y va luchando día a día por ser mejor, va luchando por acogerse a la misericordia de Dios y levantarse con dignidad cada vez que uno se cae, no porque quiera caerse, sino porque a veces la humana debilidad lo tira al suelo, pero uno se levanta con dignidad y se levanta suplicando a Dios, así como el ciego, ¿no? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Con esa actitud, con la actitud de dejarse moldear por el Señor y dejarse perdonar por Él, seguro que a eso le podemos llamar libertad, verdadera libertad. Eso es Jesús. Jesús es la persona libre por excelencia. Jesús es el modelo de un hombre libre. Cómo la verdadera libertad nos hace pasar más y nos hace tender la mirada hacia los demás más que a nosotros mismos. Para poder lograr esa libertad que tiene Jesús, que no lo envuelven. Jesús es un tipo listo. ¿Por qué? No porque es hijo de Dios solamente. Jesús es hombre y Señor. Jesús es hombre y Dios. Es verdad que es Dios, pero mucho más allá de esa condición de ser Dios, Jesús es un hombre libre. Es un hombre completamente libre, lo ha manifestado en todo el Evangelio. Y Él tiene dos características, tiene Jesús, que las debemos acoger también nosotros en la vida. Fíjese bien que es bien importante esa capacidad de poner atención a lo que los otros expresan y no ser primarios en las reacciones. Jesús escucha,
ve lo que quieren expresarle, saben lo que quieren ellos hacer, entiende lo que hay detrás de las cosas. La capacidad de escuchar, de estar atento, no reaccionar primariamente. El problema contrario, lo contrario lo tenía Pedro. Pedro era primario, reaccionaba en el primer momento. Nunca sabía si reaccionaba bien o mal. Algunas veces pegaba y otras veces no pegaba. Hasta que un día Jesús le dijo, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Aléjate de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás. Es decir, Pedro era primario. Entonces, una característica del hombre libre por excelencia, en este caso es Jesús, el hombre libre por excelencia, es la capacidad de escuchar y de reaccionar después de haber escuchado, no antes de haber escuchado a los demás. Esa es una característica importante de la persona de Jesús. Creo que la otra característica importante de la persona de Jesús es la seguridad de lo que Él es en sí mismo. Es verdad, es seguro que es hombre, pero es seguro también que es Dios, que es el Hijo de Dios y que ha venido no a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Lo sabe muy bien Jesús eso. Entonces, saber qué es lo que el Señor me ha dado como misión, saber cuál es mi responsabilidad en este mundo, tener claras mis metas, tener claro mi horizonte, es una característica de un hombre libre. Tener claro para dónde voy en la vida. Entonces, podríamos tener tal vez dos cosas importantes para poder también incluso avanzar en este camino de ser hombres y mujeres libres. Una, digo yo, hay que tener una cierta curiosidad por Jesús. Así como los fariseos, si bien es cierto, unos tenían curiosidad y otros tenían malicia porque querían que Jesús cayera en una trampa, pero otros tenían curiosidad. Quedémonos con la parte de la curiosidad. Hay que tener una cierta curiosidad por Jesús. ¿Tú quieres ser una mujer libre? ¿Tú quieres ser un hombre libre de verdad en la vida? Curiosidad por Jesús, búsqueda de Jesús, en la oración, en la palabra, en la vida sacramental, en el encuentro con los hermanos, en la comunidad, en lo que nos rodea, en el medio ambiente, en la naturaleza. Curiosidad por Jesús. Y un segundo elemento, detenernos, no solamente curiosidad por Jesús, porque si solo somos curiosos, nos va a agarrar la curiosidad de la curiosidadera, ¿no? Y no vamos a salir de ahí, vamos a ser solo curiosos. Y ya curiosos hay bastantes. No, el cristiano, después de la curiosidad por Jesús, hace un segundo paso. Es detenernos a observarlo, detenernos a observar a Jesús. Esa es la capacidad de nuestro tiempo de oración o nuestro tiempo de calidad cuando estamos en la oración, cuando estamos en la Eucaristía, cuando leemos la palabra, cuando vivimos un sacramental, cuando rezamos el rosario, etcétera. Cuando hacemos estas cosas de devoción, entonces debemos aprender a observar al Señor ahí. Tenemos que aprender a observarlo en estos actos. Tenemos que aprender a ver a Jesús, a contemplar a Jesús con mucha confianza, porque Él ha comenzado en nosotros una empresa buena que Jesús la quiere llevar a feliz término y nos hará sentirnos libres en el amor. Si ven, apenas hemos reflexionado el versículo 1 del capítulo 14. Versículo 2. La situación provoca la acción de Jesús. Había allí delante de él un hombre que tenía hidropesía. Había un hombre enfermo delante de Jesús.
Jesús puede entrar en casa del jefe de los fariseos, pero si este hombre está delante de Jesús, es porque quiere ser curado. Los fariseos observan, no para cambiar su vida, sino para ver en esta ocasión en qué cae Jesús. Observan a Jesús. Es un día sábado, y en un día sábado está prohibido curar por la ley judía. ¿Qué hacer? ¿Puedo o no curar en un día sábado? Y Jesús les puso un ejemplo. Si tu burro en un día sábado se cae a un pozo, ¿lo vas a dejar ahí? Podrían haber dicho también, y si tu suegra se cae en el pozo, ¿la sacarías de ahí en día sábado? No sé qué harían los yernos, ¿no? Entonces, esta es una broma. Esta es una broma de esta mañana de viernes. Para poder decir que no somos capaces de hacer algo, aunque pareciera que estuviera prohibido. No somos capaces de hacer el bien a los otros. No habrá una manera de hacer el bien que rompa cualquier barrera. Eso es lo que nos quiere decir el Señor en el versículo 2 del Evangelio de hoy. Por eso entonces llegamos al versículo 3. La pregunta de Jesús a los escribas y fariseos. Entonces preguntó Jesús a los legalistas y a los fariseos, ¿es lícito curar en sábado o no? Con su pregunta Jesús explícita y más aún aclara el problema que está en el aire. ¿Se puede o no curar en un día sábado, dado que el día sábado para los judíos era sagrado, así como para nosotros el domingo es el día del Señor, es el día sagrado, para los judíos era el sábado y no se podía hacer absolutamente casi nada? ¿La ley permite esto, sí o no? En el Evangelio de Marcos la pregunta es todavía mucho más provocadora, porque fíjese que Marcos 3:4 dice, ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Es todavía mucho más radical el evangelista Marcos. Es la gran pregunta de fondo. Y en los versículos subsiguientes del Evangelio de hoy se provoca el hecho que es la curación. Los fariseos no respondieron y quedaron en completo silencio. Eso es el resultado de ser una persona libre en la vida. Cuando uno tiene cola que le pisen, uno camina agachado, ¿no? Y casi entierra la nariz. Hay uno que la cola es tan grande ya que parece cola de esos lagartos, ¿no? Ya la cola es demasiado grande de tantos pecados públicos y no le da vergüenza tener pecados públicos, ¿no? Así la gran cola de pecados públicos y no da vergüenza. Tranquilos, caminan relajados en la vida. Han perdido la conciencia del pecado, la conciencia se les ha dormido. Cuando uno tiene eso, cuando uno tiene toda esa lista de pecados públicos ahí, entonces uno no logra levantar la cabeza verdaderamente. Uno siempre anda agachado y la señal de que alguien está agobiado de tanto pecado es que uno se ve encorvando, ¿no? Uno se ve encorvando, hasta físicamente. Sí, hay unos que caminan con la cabeza agachada y ahora es peor porque unos caminan con la cabeza agachada y con el celular, entonces la situación es peor porque ya muchos han pegado la frente en los postes, no solo por el celular sino por el pecado también, ya pegan la cabeza en los postes. Pero vean cuando hay libertad, cuando usted vive la vida, es decir, usted no es un santo, yo no soy un santo, pero luchamos por ser buenos, nos esforzamos por ser buenos. Cuando nos caemos, nos levantamos con dignidad, volteamos a ver la cruz y nos ponemos de pie y vamos para que el Señor nos abrace en el sacramento de la reconciliación y volvemos otra vez a estar de nuevo de pie con alegría. Pero aquel que tiene esta lista de pecados y no hace nada por su propia vida, entonces, ¿de qué puede hablar? Una persona que tiene esa lista de pecados, ¿qué calidad moral tiene para educar a sus hijos, por ejemplo?
¿Qué calidad moral tiene para reclamarle a su esposa o viceversa? Puede ser la esposa la que tenga la cola larga también. ¿Qué calidad moral podemos tener? Pero cuando hay libertad clara en nosotros, cuando hemos luchado por ser buenos e intentamos ser buenos y aunque nos caemos nos levantamos, entonces tenemos la capacidad de mirar de frente, siempre mirar de frente. Eso es libertad humana. A esto se llama libertad humana. Y no hay cosa peor, no hay cosa que deje en silencio al resto que tú no tengas cola que te pisen en la vida. Es bueno caminar en la vida sin dejar cola, ¿no? Algunos ya no dejamos cola, sino que dejamos mudada como las culebras, ¿no? Ve que las culebras dejan mudadas en el techo. A veces ya dejamos la mudada. Entonces, tenemos que tener libertad humana. Y la libertad humana se conquista buscando el bien, haciendo el bien, para poder dejar en silencio a los que quieren hablar. Es lo que ha hecho Jesús ahora. Ante el silencio de aquellos que ni aprueban ni desaprueban, Jesús le toma, hace el milagro, lo toma, lo cura y lo despide. Porque la salvación no espera mañana. La salvación es inaplazable. Hoy es el momento de la salvación. Hoy es el día para salvarnos y para ayudar a otros a que se salven. Enseguida, para responder a una posible crítica, Jesús explicita el motivo que le lleva a curar. Y a ellos les dijo: ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey o a un pozo en día sábado y no lo saca en el momento? Con esta pregunta Jesús muestra la incoherencia de los doctores de la ley y de los fariseos. Si uno de ellos en un día sábado encuentra que no hay problema en socorrer a un hijo o hasta un animal, entonces lo haría. Jesús también tiene el derecho de ayudar y curar a una persona con hidropesía. La pregunta de Jesús evoca el salmo en el que se dice: Dios mismo socorre a hombres y animales. Nos recuerda el Salmo 36:8. Dios socorre a hombres y animales. Los fariseos no pudieron replicar esto, pues ante la evidencia no hay argumento que pueda negarla. Ante un corazón libre como el de Jesús, no hay manera de violentar internamente nada. Nada nos afecta, sino en definitiva la conciencia solo de nuestra fragilidad y pecado. Cuando somos libres, nada nos afecta. Pero cuando tenemos una lista de pecados y no queremos cambiar nuestra vida, entonces eso sí nos afecta, ¿no? Y luego nos toca agachar la cabeza constantemente en la vida. Yo les invito a ustedes, que es también invitación primera a mí mismo, a permanecer con la frente en alto. Que nada ni nadie nos tenga que decir todos los pecados que nosotros vivimos. Que nosotros vivamos la vida con dignidad. Que nadie tenga que hablar de nosotros por pecados, sino más bien que tengan que hablar por nosotros porque hacemos las cosas bien, pero no por pecados. Por hablones, por criticones, por chismosos, por ladrones, por corruptos. Que nadie nos critique por eso. A algunos ya no les da vergüenza, ¿no? Que les critiquen por ladrones, porque ya tienen caras de cínicos para robar. Entonces ya no les da vergüenza. Esos son los que la conciencia se les durmió para siempre. Y la cosa más difícil que nos puede pasar a nosotros y que rompe la libertad de una persona es la conciencia dormida. Eso sí que destruye todo lo que somos. Nunca lleguemos nosotros a eso. Nuestra mirada siempre de frente. Como dice la gente, camina con la frente en alto, dice la gente. Eso quiere decir, caminar con la frente en alto es distinto de tienes cola que te pise. Son dos cosas diferentes. Tener cola que le pise y caminar con la frente en alto es lo contrario de la cola. Es lo contrario. Entonces hoy tenemos que luchar ustedes y yo por eso, por caminar con la frente en alto.
que nadie nos critique por pecados que cometemos, sino más bien que nos critiquen porque hacemos el bien. La libertad de Jesús ante esta situación es nuestro ejemplo. Y aunque se siente Él observado por quienes no le aprueban, Jesús nunca pierde su libertad. La gran pregunta para nosotros este viernes es, ¿qué libertad existe en mí? ¿Qué libertad? ¿Libertad entre comillas porque tengo cola que me pisen? ¿O libertad auténtica porque puedo caminar con la frente en alto? Y la segunda cosa, hay momentos difíciles en la vida en que nos vemos obligados a escoger entre la necesidad inmediata de ayudar al prójimo y la letra de la ley. ¿Cómo vamos a actuar? No olviden que la Iglesia nos recuerda, apegado a su doctrina social y a la palabra, que el hombre siempre está por encima de todo, la persona humana, que primero la persona humana, después todo lo demás. Que la gracia de esta palabra renueve nuestra mirada en Dios, que aprendamos a observarlo y caminemos con la frente en alto. Así sea. Amén.